Hola, buen día. Buen día. Ya nos damos por iniciar nuestra lectura del día de hoy. Capítulo 2. Sección, vamos a ver la sección 3, el altar de Dios. ¿Sí te dije eso? No, te dije otro. No, me dijiste la 2. Ya no es el 3, ya vi. Capítulo 2, sección 3, el altar de Dios. Entonces, bienvenidos este día de compartir, de leer y de entregar nuestro tiempo y nuestro espacio al Espíritu Santo, que nos guíe, que nos dirija y que recibamos a través de este mensaje, a través de estas palabras, a través de este libro, de estas enseñanzas, la respuesta a veces que estamos buscando, alguna duda, alguna inquietud, algo que esté sucediendo, que aparentemente esté sucediendo en el mundo, cómo podemos volver a la paz. Así es de que vamos a cerrar nuestros ojos, a quietar nuestra mente, nuestros pensamientos, a volver poco a poco a esa paz, a reconocernos y que podamos hacer un espacio a nuestro ser verdadero, de quitarnos todos esos pensamientos errados, a través de los cuales nos movemos en este mundo y darles un propósito diferente. Respira largo y profundo. Inhala lentamente. Y nuevamente respiramos. Inhalamos. Espíritu Santo, sé tú quien dirige, pues simplemente queremos seguirte, seguros de que tu dirección nos brinda paz. Y así dejamos atrás todas las cosas que tengamos pendientes por hacer, por dejar de hacer, porque hicimos o por no hicimos. Simplemente estamos en el aquí y en el ahora, disfrutando y aprendiendo y reconociendo. Así es de que poco a poco vamos volviendo, vamos regresando y a poner todos nuestros sentidos y nuestra atención en esta lectura. Cualquier duda o pregunta lo pueden poner aquí. Capítulo 2, sección 3, el altar de Dios. En el capítulo 2 está hablando de la separación y la expiación. Vamos aquí a reconocer cómo se dio esto y la expiación como un recurso que veíamos ayer, un recurso que no es un arma de dos filos, sino simplemente es la opción para salvarnos, para reconocernos, para volver a ser lo que somos. Dice, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti
liberando la luz interior. Y recuerden que en cada meditación buscamos esa chispa de luz, esa chispa divina que somos, y poco a poco la vamos viendo más grande, más intensa, más clara o incluso cada vez más rápido, porque a veces nos tardamos en aceptar. Dice, desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Al aceptar esa expiación nos vamos uniendo a esa luz, y cuando está hablando para defenderse contra la expiación es que queremos mantener la separación, defendiendo y cuidando nuestras fabricaciones e incluso nuestro personaje. Dice, generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger al cuerpo, el cuerpo. Es a lo que le damos mucha importancia, mucho tiempo, mucho cuidado. El cuerpo demanda mucho. Y le damos más tiempo a esta fantasía, a este cuerpo, y creemos que necesitamos cuidarlo, nos sentimos vulnerables, que a nuestro ser, que con un pensamiento nos podemos ir reconociendo. Dice, las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse para un medio para alcanzar la expiación. Y aquí observemos que esa palabra expiación viene con minúscula, está entrecomillada, porque creemos que a través del cuerpo del personaje nos vamos a salvar, y que tenemos que ser buenos y que tenemos que cuidarlo para dar cuentas a Dios, cuando en realidad, si nosotros se lo entregamos al Espíritu, va a funcionar. Si lo ponemos un propósito diferente, va a funcionar. No significa que dejemos de, si sentimos una enfermedad, de darle lo que necesita sin apegos, sin una expectativa, ¿sí? Pero sí con un propósito de decir, Espíritu Santo, te entrego este dolor de cabeza, dame una nueva percepción, te tomas tu pastillita, que el libro le llama magia, y no pasa nada, sigues adelante. O sea, la intención que le estás poniendo, es desde dónde lo estás haciendo, o desde dónde lo estamos haciendo. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión. El templo mismo para Dios no es el, el cuerpo, sino es la mente. Bueno, de eso habla el capítulo, ¿verdad? El altar de Dios. Dice, percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible, porque no es en lo físico, no es el cuerpo el templo de Dios, sino la mente. Entonces dice, dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación, con mayúscula, en términos físicos es imposible, que el unirnos en cuerpos es imposible, pero unirnos en mente es posible, y de hecho es necesario, y de hecho así es como se hace. Cuando hacemos una meditación y traemos a alguien aquí a la mente o a ese círculo de luz, nos estamos uniendo y nos estamos reconociendo. Así sea un instante, así sea más tiempo, o que lo sigamos haciendo durante el día. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. No es una estructura ni física, ni estructuras que vemos afuera, ni un altar que el hombre ha fabricado, sino es la mente que fue creada. Eso es un altar. Su verdadera santidad reside en el altar interior, en torno al cual se erige la estructura. Nosotros le damos esa importancia al cuerpo. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí.
sea, se teme a la expiación, se teme a la unidad. Queremos mantener esa separación porque vemos diferencias. Podemos ver una estructura, un altar por fuera muy bonito y otro como no tan bonito. Entonces, ¿cuál sería entonces ahí la unidad? Si vemos diferencias, si a algunos les va a gustar uno y a algunos otro. Y hemos ido a diferentes lugares y cada lugar le dan cierta importancia o relevancia a unas altares que a otros. Entonces ahí mantenemos la separación. Dice, la auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. Por eso hacer hincapié en cerrar nuestros ojos, calmar nuestra mente, no traer nuestro pasado al presente y simplemente reconocernos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no es con los ojos físicos, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Esa luz, ese ser, esa unidad, esa expiación se ve ahí con perfecta claridad. Con nuestros ojos físicos cerrados, ahí no interviene nuestro pasado, sino el presente, el ser. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Empezamos a tener miedo por sentirnos separados. O sea, imagínense un niño que se siente vulnerable y lo separan de quien lo cuida, pues claro que va a tener miedo. Así nos habla el curso de que así nos sentimos en algún momento y buscamos cómo salvarnos nosotros mismos a través del cuerpo. Y por eso existen los miedos llamados de diferentes formas. Aquí le ponemos nombres. Ansiedad, tristeza, depresión, es el miedo a estar separados de Dios. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo, la mente, y abrir el altar para que reciba la expiación, para regresar a la unidad, para volver a unirnos, para reconocernos, para descansar en Dios, como dice alguna lección. Esto supone el fin de la separación. Al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. Aquí no nos sentimos invulnerables, aquí nos sentimos que nos pueden atacar, que nos pueden hacer daño, que el cuerpo es vulnerable, que es sensible, que cualquier cosa. Entonces, ahí es de que, dice nuestra maestra Dinora, después de que estás en un instante santo, no vuelves a ser el mismo, o sea, vuelves a este mundo que creaste hasta que tomemos una decisión, porque poco a poco se va tomando esa decisión, pero no vuelves a ser el mismo. Estás aquí, pero con otra intención. Dice, el que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Nosotros nos movemos en el tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Bueno, otra vez. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Bueno, es que he escuchado y he leído en algún punto que este sueño, esta ilusión, ya tuvo un final, ya terminó y estamos como recordando y aceptando que deseamos la expiación. Y eso pareciera como que entonces no hago nada, no sigo aquí, al cabo se va a dar en algún momento.
pero nuestro libre albedrío es aceptarlo, irlo aceptando. Y en algún punto también leímos, mientras quede un esclavo, o sea, mientras quede alguien todavía atado aquí en nuestra mente, en nuestro pensamiento, no se puede dar totalmente la expiación. Entonces, nosotros tenemos que seguir como trabajando esa mente y aceptando. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones. Nos entretenemos con todo, o sea, cuánto tiempo le dedicamos a la lectura y cuánto tiempo le dedicamos al cuerpo, al ser, bueno, un ratito porque tengo cosas que hacer, y las ilusiones todo el día, más tiempo. Dice, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador. Puedes hacerlo a un lado, pero no estás desvinculado. Quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. O sea, sí podemos crear falsamente, fabricar, perdón, sí podemos fabricar falsamente, pero hay un límite también. Cuando alguien, hasta incluso aquí mismo decimos, no hay mal que dure 100 años ni tonto que lo aguante. O sea, sí fabricamos algo falsamente y nos duele, pero tenemos un límite, porque dices, de todos modos, esto se tiene que terminar. Pero dice, quien fija los límites de tu capacidad, bueno, le voy a leer desde antes. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. O sea, eso, fabricamos alguna enfermedad, pero también un remedio. Pero luego es muy caro. O sea, si me explico, estamos en esa locura. Ay, qué bueno que ya salió la cura para tal. Nosotros mismos lo fabricamos, nosotros fabricamos la enfermedad y la cura. Y las eh, situaciones, dificultades para llegar a esa cura. Porque algunos sí pueden pagar eso y otros no. Entonces, todo es cuestión de verlo desde otra perspectiva. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Cuando estás al borde de algo que dices, tiene que haber otra manera, como lo dice el libro, como lo dijo Helen, cuando, pidieron ver y se les mostró este conocimiento, es eso, que estás al borde, pero pides ver de otra manera y que a lo mejor muchos de los que conocemos el curso llegamos a un punto en nuestra vida como que, ¿qué más hay por aquí? O eso es todo, tiene que haber otra manera. Dice, esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. O sea, que ya teníamos algún conocimiento, ya a lo mejor estábamos en esa búsqueda espiritual, pero decías, pero no, o sea, algo no encaja, tiene que haber otra manera más libre, más natural. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. O sea, es un conflicto en nuestra mente porque sabes que hay algo, pero tu personaje, tu mundo dice, no, no, es por aquí. Y es tan fuerte ese sistema de pensamiento que no queremos aceptar nuestra realidad. Dice, aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. O sea, de que todos vamos a despertar y de que todos nos vamos a reconocer en la inocencia, en lo que somos, así va a ser. O sea, dice, aún así el desenlace final es tan inevitable como Dios. ¿Y cuál es ese desenlace? Volver a la unidad, reconocer nuestra inocencia. No es, no es que se va a acabar el mundo y a ver a quién le va bien y a ver a quién le va mal. Dice, la visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación.
todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado. Cuando te sientes culpable, cuando te sientes vulnerable, dice, y de que necesita ser reparado y protegido. Esto es reparar nuestra mente, hacer los ejercicios cada día, entregar cada pensamiento de separación, de dolor, de injusticia, de desunión, todo se entrega porque el altar ha sido profanado. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Recuerdan también que veíamos que no menciona un pecado, sino un error, y que lo vemos más fácil de reparar. Es que fue un error, a diferencia de que fue un pecado. Y a ver quién te perdona. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hace es añadir dolor innecesario. Cuando dices, o sea, no le voy a poner más tiempo, cuando estamos escuchando algo que sucedió o que pudiera pasar o que un accidente y nosotros hacemos más historia de eso, es ponerle tiempo. Pero cuando tú dices, no voy a hacer eso, es intolerable porque no quiero añadir más dolor innecesario. Entonces hasta ahí dejas tus pensamientos. Por eso esas meditaciones para nosotros dominar nuestra mente, nuestros pensamientos y decir, no voy a pensar eso, o sea, no voy a ponerle más historia, simplemente entrego esto al Espíritu Santo, esto que estoy viendo, este accidente, este dolor, esa persona con la enfermedad, porque vemos a alguien enfermo, tal vez le va a pasar esto, eso es añadir, pero dice aquí, esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables. O sea, si yo hago ese pensamiento, lo vuelvo a fabricar, le estoy dando más tiempo y lo voy a ver. Todo pensamiento genera forma. En otra parte no lo dice, pero si tú detienes tu pensamiento, no le voy a dar más. Porque dice, al darse cuenta que lo único que hace es añadir dolor innecesario. Como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Porque sí, o sea, ves una enfermedad y dice, pues le puede pasar eso, o incluso a uno mismo, me duele tal cosa, bueno, seguramente esto, ya no voy a poder hacer lo otro, y eso nosotros pensamos, bueno, así va a ser, así va a suceder, pero cuando tú tienes el poder de tu mente, claro que no voy a pensar nada de eso. ¿Qué opinan? Vamos por el último parrafito. Bueno, aquí me estoy tomando un tecito caliente. Si gustan. Dice, los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Esa confianza se va a ir restaurando, ¿eh? Y se va a ir reconociendo. Para mí el reconocer es volver a estar en el ser. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y se desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Por eso vemos diferencias que hay gente que haciendo lo mismo porque a ellos les va bien y a eso no les va bien si estaba en su pensamiento. ¿Sí? Sin embargo, y porque vemos diferencias y porque vemos niveles y porque vemos tiempos, vemos todo es porque eso es separación. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. No es que yo tenga que hacer más, sacrificarme más, sino reconocerme. La expiación es la única ofrenda digna
de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Si alguien gusta, los podemos invitar. Los lunes hacemos una oración y simplemente es como nos unimos, lo hacemos por Zoom, nos unimos y abrimos un altar en nuestra mente y ahí traemos esos pensamientos. Esa es la única ofrenda que le podemos poner a Dios y lo puedes hacer en cualquier lugar que estés, no tienes que ir a un lugar físico. Y traes ahí esos pensamientos de separación y para volver a unirnos. Y dices, Padre, sana mi mente, o sea, esto no es de Dios. Lo que hablábamos ayer de negar la negación, esto no es real. Se fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. No nos podemos separar, así estemos buscando por nuestra cuenta, va a llegar un momento en que esto se termine, porque no hay, podemos negar esa existencia, pero no podemos separarnos de ella. Dice, él depende de ellas porque las creó perfectas. O sea, ¿cuándo pensaríamos que Dios dependería de nosotros? Pero aquí está diciendo, fue creado perfecto y en absoluta y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. O sea, esa creación, como fuimos creados en esa perfección, estamos unidos totalmente a Dios y Él nos necesita en esa perfección. Él no necesita que recordemos lo que somos. Siempre que tienes miedo te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. No podemos entregar algo con miedo a ver qué respuesta me da. Te entrego este pensamiento y no estar pensando, ay, a ver qué respuesta me dice, no voy a hacer que me castigue más. No, o sea, tiene que haber esa confianza de que va a ser expiado. Y dice, siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. No significa que dejemos de hacer pensando que lo tenemos que hacer perfecto. Simplemente lo hacemos y pedimos ver de otra manera y pedimos guía. Dice, esto te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. El pan de cada día, aquí dándole otra interpretación, el pan de cada día es estar en ese amor, reconocernos en ese amor. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Por eso estamos buscando unirnos a otro cuerpo, a más personas. ¿Qué más hago? ¿Qué consigo? ¿A dónde viajo? Porque estamos buscando esa unidad. Se tiene que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. Entonces, aquí nuestra maestra Dinora nos hace hincapié, o sea, poner fin, ver a este mundo como ese medio. No es que decidamos irnos de este mundo. Ella hace mucho hincapié, decir, me quiero ir de este mundo. O sea, no es eso, sino ya decidí estar aquí. ¿Cómo salgo de esto? A través del Espíritu Santo. Ahora sí que, ¿cómo regreso a casa? No es cómo me voy con culpa, cómo me libero de la culpa que creí que tenía. ¿Sí? La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Bueno, voy a leer nuevamente este último, así todo seguidito, para no hacer ningún comentario porque se me hace muy intenso, muy interesante y que podemos cada uno de nosotros interiorizar y recibir muchas, muchas respuestas. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar, valiéndose en medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos
y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios. Debido al valor que el altar en sí tiene, fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Esto te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tiene que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo logrará. Aquí les dejo esta lectura y espero sus comentarios o qué más quisieran que hagamos. Saludos y hasta mañana. Que tengan lindo día.